que pues obviamente no es así como dicen, no es como lo pintan, pero pues es para dar una idea nada más de que esa es nuestra área superficial específica, ya determinada con estos métodos, con este método, bueno, obviamente datos de absorción, y una vez que se llevó a cabo la absorción, ejecutamos el procedimiento y calculamos la susodicha, ¿no? La área superficial específica. Y posteriormente, eh, puede ser que toda esa área sea activa, es decir, no nada más sirva para absorción, sino también sirva para reacción química. Recuerden que pues ustedes como ingenieros químicos, como futuros ingenieros químicos, pues lo que les interesa más que otra cosa, o lo que estudian más que otra cosa, son las reacciones químicas, porque ya dijimos que hay otro tipo de reacciones, pues como estas, ¿no? Las reacciones de las interacciones, la absorción entre un gas y un sólido. Entonces, esa también es una reacción en el sentido de que hay una manifestación de la materia eh, al contacto de una fase con un sólido, de una fase gaseosa en este caso. Bueno, entonces, suponiendo que esta área o un porcentaje X tiene sitios activos, voy a representar así los sitios activos. Pues digo, ya contabilicé el área y en este momento pues voy a decir que en cualquier punto de absorción también hay una densidad energética suficiente para que sobre ese espacio ocurra una reacción química. Entonces, estoy hablando, ojo, otra vez de un polvo, si se quiere ver así, de un sólido, pero que no tiene problemas para transferirse desde la superficie hasta donde está el sitio. Es como si estuviera extendido completamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues se van a absorber las especies, por ejemplo, la especie A. Voy a suponer que están en estas posiciones. Entonces, están interactuando, por supuesto, es un, es una cosa dinámica, es un equilibrio dinámico. Cada uno de estos equilibrios, si es que se alcanza, pues es una interacción, ¿no? Constante. Hay fluido, ya sea líquido o gas, y entonces, pues al contacto con las superficies, algunas moléculas se absorben. Ya sabemos que a mayor concentración, pues hay mayor eh, probabilidades de absorción y por supuesto que otras se desorben. Entonces, eventualmente, algunas de estas, voy a suponer que es esta, por cuestión de espacios, se transforman en producto, ¿no? Está aquí y está el tiempo suficiente en la orientación adecuada y entonces se transforma de A a R. Entonces, eventualmente, donde R es el producto, entonces eventualmente, eh, pues ya no existe A ahí, sino existe R. Pero puede ser que sea así como esta relación, o puede ser que sea así, que es más general, es decir, que sea un proceso reversible. Entonces, pues obviamente algunas moléculas se van a transformar a R, pero si siguen ahí, pues podrían regresar a A. Algunas de estas moléculas que se transformen a R se van a desprender y entonces continúan su camino, ¿no? Puede suponer que por aquí esté entrando A, llega a este espacio, se absorbe, reacciona, pero reacciona y queda ahí absorbido y posteriormente se desorbe y entonces empieza a aparecer el producto. Y si esto lo metemos en un reactor, pues entonces, eso es esquemático, porque luego me reclaman algunos de otras escuelas, no ustedes, que pues esto no es un reactor y que el profesor enseñaba muy feo y nos dijo que el pizarrón era un reactor. Es esquemático, recuerden. Entonces, ese es el sistema de reacción. Adentro está el catalizador. Hay bastante polvo suficiente. Sabemos cuál es su área. Sobre esa
esas ocurren las moléculas del reactante y algunas de ellas se transforman a producto. Algunas de las que se transformaron regresan a formar el reactante, pues es una cosa reversible. Algunas otras se desorben como producto, ya no se pueden regresar al reactivo porque ya no hay un sitio activo que reciba esa molécula. Eventualmente sí podría volver a absorberse y regresarse, pero obviamente algunos de ellos, una gran cantidad de esas especies, pues no van a tomar ese camino y entonces pues acá ya vamos a tener una corriente enriquecida en productos, una conversión, vaya, lo que ustedes ya saben. Bueno, voy a resumir esto que acabo de mencionar en 3 pasos, en 3 etapas elementales, todas ellas, así los voy a conceptualizar. Una etapa 1, que se refiere a la absorción, y para ponerlo más claro, más específico, voy a decir que es una absorción de reactivos. ¿Por qué? Pues acuérdense que bueno, ocurren los dos fenómenos, se absorbe y se desorbe. Es un equilibrio dinámico, ¿no? Si es que llega al equilibrio. Bueno, entonces, pero lo pongo como absorción. En el paso 2, la etapa 2, voy a decir que es la reacción. Y bueno, para los que no han estado en otras clases, decimos que es una reacción química, ¿no? Reacción química, porque también esto es una reacción, ¿no? Bueno, y finalmente, en la etapa 3, tenemos que ocurre la desorción, el desprendimiento, pero ya no nos referimos tanto a los reactivos, sino a los productos. Entonces, 3 etapas que ocurren en estos fenómenos y nosotros vamos a hacer su modelo, modelos cinéticos, cinética de absorción, cinética de reacción, etc. Y entonces, pues, tenemos que escribir primeramente las ecuaciones, ¿no? Ya dijimos que estas son las etapas. Para cada etapa vamos a escribir una ecuación y posteriormente con esas ecuaciones vamos a escribir su expresión de rapidez. Bueno, entonces tenemos que para la etapa 1 es la absorción. Entonces tengo A, que ya la había puesto así en el pasado. Lo habíamos puesto como una fracción de sitios. Ahorita lo pongo como los sitios. Este es un sitio. Le pongo M. En algunos otros, en varios textos utilizan la letra S. En otros textos como usan concentraciones, utilizan CB como vacancias. Yo voy a utilizar M, que no se confunde con el 5, con la S. Pero bueno, en todo caso, este es un sitio, es uno de estos donde ocurre la reacción, donde ocurre la absorción y posteriormente la reacción. Entonces, digo que, como esta es la etapa 1, tengo un proceso que en esta dirección le llamo K1 más, y en esta dirección le llamo K1 menos, porque estoy tomando como la etapa 1, por eso le pongo 1, y más en el sentido de izquierda a derecha, menos de derecha a izquierda. Y entonces hay varias formas de representar esta absorción, como ya lo habíamos platicado. Yo lo voy a representar así, pero algunos otros, pues, así que casi muchos autores tienen su preferencia. Voy a poner aquí algunos ejemplos de otras notaciones, usando A y M, por supuesto. Entonces, algunos lo escriben así como A, pegada con M, un puntito. Otros le ponen como AM y un asterisco. Y pues son los más conocidos. Pero pues podría uno encontrarse otras notaciones. Lo que significan es que A se absorbe y está ahí. Eventualmente se va a activar esa molécula absorbida
va a empezar a vibrar quizás en algunos enlaces y posteriormente pues se va a romper en un lado o se va a abrir el doble enlace, etcétera, y entonces va a reaccionar. Entonces, etapa 1, absorción. Entonces, donde A es la especie, M es el sitio, ocurre esta absorción en un equilibrio dinámico. Esto representa la especie absorbida, esto representa la especie sin absorber. Bueno, posteriormente, como lo vimos hace rato, esta especie absorbida, que la estoy representando así, pues va a reaccionar. Como estoy en la etapa 2, uso K2, más y menos. Estoy tratando de escribir una K, pues como si fuera manuscrita, no es manuscrita exactamente, porque luego uso K mayúscula para las constantes de equilibrio. Y entonces a veces uno, pues al escribir, al transcribir, pues ya no se acuerda cuál es minúscula, cuál es mayúscula. Y entonces mejor así hago las minúsculas, como si fuera manuscrito. Y las mayúsculas ya son las de equilibrio. Bueno, entonces, otra vez, K2 es en sentido directo, K2 más, perdón, y K2 menos en sentido inverso. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues ya dijimos que se produce R, el producto, pero, como dijimos hace rato, voy a considerar inicialmente que esta R, pues estaba ahí, se transformó y se convirtió en producto, pero no se ha desorbido. Y entonces, pues, en una etapa posterior, esta especie absorbida se desorbe. Y en ese momento se libera el sitio que estaba ocupado, ¿no? Y entonces ya puede ser ocupado por otro sitio, por otra molécula, perdón, de reactivo o de producto. O sea, eso, o incluso en casos ya más complejos, pues de un inerte, de una especie distinta a la que está participando, y entonces pues ya ese sitio nos lo ocupa y ya no lo podemos ocupar. Bueno, pues vamos a analizar esto. Entonces ya dijimos lo que sucede allá de forma esquemática, ya escribimos aquí el fenómeno, tratando de traducirlo a este lenguaje. Y ahora lo que nos toca es escribir las expresiones de rapidez. De rapidez, por cada una de estas pues es una rapidez. Recuerden que cuando dedujimos la isoterma de Langmuir, pues escribimos una ecuación de rapidez para esto. Escribir la ecuación de rapidez para esto, pues es algo que ustedes han hecho pues toda la vida, digámoslo así, de ingenieros hasta lo que llevan ahora. Y pues ya nada más nos tocaría escribir esto como una rapidez, pues con base en lo anterior. Bueno, entonces, pues vámonos a hacer eso. Entonces digo que de la primera expresión voy a poner R1, la rapidez de absorción, aunque sabemos que hay absorción y desorción. Lo vamos a plantear así, K1 más, ya, mande usted. Bueno, vale. K1 más que multiplica a la concentración de sitios, perdón, de especies que reaccionan por la concentración de los sitios, ¿no? De lo que haya disponible. M es lo que está disponible, no lo que está utilizado. Lo que está utilizado, pues ya no es un sitio, ¿no? O sea, sí es un sitio, pero está ocupado en ese momento. Entonces, esa M es como decíamos, la fracción de, bueno, si fuera fracción, es la de espacios vacíos, no la de ocupados. Bueno, y cada uno de estos está elevado a la primera potencia, de acuerdo con lo que dijimos hace rato, estamos considerando que son etapas elementales. ¿Vale? Y entonces, menos, ya como lo habíamos hecho en el pasado, menos K1 menos,
y por la concentración de sitios, perdón, de moléculas absorbidas. Nosotros no sabemos cuántas moléculas están absorbidas, pero eso es lo que dice aquí, que así deberíamos describir la expresión de rapidez de absorción. R2, pues igual, ¿no? K2 más por la concentración de sitios absorbidos, perdón, de moléculas absorbidas, menos K2 menos por la concentración de producto absorbido. Esto de acuerdo con esta expresión. Digamos que para ponerles un símil, que bueno, no un símil, sino algo que quizás les ayude a recordar esto, es como cuando tienen hoy en estos días ya empiezan a aparecer los zancudos, los mosquitos, pues que chupan la sangre, ¿no? Entonces, esta parte es cuando llegan y se paran en el brazo, ¿no? O en donde uno se descuide. Y entonces, pues ahí están, ¿no? Como mosquitos. Eventualmente, pues van sacando la sangre. Y entonces, si uno es cuidadoso, si les ha pasado, pues van viendo cómo va cambiando de color, ¿no? Pues porque va succionando la sangre. Entonces, eso es como esta. Y ya que están satisfechos o que oyen algún ruido sospechoso, pues se van, ¿no? Esa es como esta desorción. Eso nada más es para que se les quede, pues como una cosa que les ayude a recordar. No es que sean mosquitos y cosas de esas, ¿no? Son reacciones químicas. Bueno, entonces estábamos en esta etapa, la segunda expresión de rapidez. Acá es de absorción, aquí es de reacción. Y la última, pues decíamos que es K3 más, en donde tenemos la R, la concentración de especies R absorbidas. Y finalmente, aquí está la concentración de R por la concentración de M. Ojo, porque este más, véanlo, digamos que se traduce como un producto. Ustedes ya lo saben, ¿no? Perfectamente en las reacciones químicas. Dicen A más B igual a C. Entonces, cuando escriben su expresión de rapidez, no ponen A más B, sino ponen la concentración de A por la concentración de B. Entonces, es igual para los demás. Y esto que está aquí, ya no es que sea menos, y entonces uno dice, pues como es menos, entonces voy a dividir. O el logaritmo. No. Esto ya es una especie absorbida, digamos que podríamos considerar que es una sola cosa. ¿Vale? Por eso es que lo escribimos aquí entre corchetes, la concentración de esas especies que están absorbidas y que no sabemos, no hay forma de saber cuánto es. No hay forma directa, ojo. Bueno, aquí están, entonces, estos son los modelos que estamos utilizando, las expresiones cinéticas que estamos utilizando para representar, repito, la absorción, la reacción y la desorción. ¿Vale? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues esto tendríamos que resolverlo simultáneamente para conocer algo acerca de la reacción. Sin embargo, pues se sabe que en muchas reacciones, la mayoría, todas tienen un paso, de estos tienen un paso que le llaman la etapa o el paso limitante. Es decir, algunos se tardan bastante en absorber, a lo mejor sí se absorben, pero rápido se desorben. Entonces, pues es una etapa lenta o es complicado que se absorban, pero una vez que se absorben, pues rápido reaccionan, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo de los mosquitos aquellos, pues digamos que pues están así, ¿no? Y uno pues los está espantando. Entonces, pues es difícil que se absorban, pero una vez que se absorben, rápido les extraen la sangre y se van volando, ¿no? Entonces, ahí la etapa limitante sería, la etapa más lenta sería la absorción. En algunos otros casos, pues esto es relativamente fácil, se absorben. Sin embargo, es complicado que
que reaccionen, y una vez que reaccionan, rápidamente se disuelven. Entonces ahí en ese caso, en la etapa limitante, pues es la reacción, o puede ser que esta sea la etapa limitante. Una vez que se absorbieron, reaccionaron, pues se tardan en desorber. Incluso si se tardan mucho tiempo en desorber, pues pueden quedarse ahí ya de por vida, hablando de la vida útil del catalizador, y entonces pues ya ese catalizador ya no sirve, ¿no? O habría que hacerle algo para limpiarlo y que siga funcionando. Entonces, en ese último caso, donde esto tarde mucho comparado con las etapas anteriores, con la rapidez de las etapas anteriores, entonces se dice que esta es la etapa limitante. Obviamente, si alguna de estas es la etapa limitante, pues las otras son relativamente rápidas. Y entonces, hay diferentes, bueno, hay al menos dos hipótesis, dos aproximaciones que permiten resolver este sistema, por decirlo de una forma, aprovechando esa condición. Por ejemplo, voy a suponer, vamos a empezar suponiendo para desarrollar los tres ejercicios, que la etapa limitante es la absorción, es la más lenta, ¿vale? Bueno, entonces empezamos escribiendo la R1 de nueva cuenta de la siguiente forma. Es lo mismo que está acá arriba, pero voy a factorizar K1. Entonces, K1 más que multiplica a la concentración de las especies A por la concentración de los sitios vacantes, por los disponibles, para que se lleve a cabo la reacción. Y entonces, como factoricé K1 más, entonces aquí nos queda K1 menos, que ya existía, entre K1 más, ¿no? Para que al desarrollar este producto, pues se obtenga lo mismo que ya está en ese punto. Y entonces, pues así nos queda esta expresión, que, repito, es la misma que la de arriba, solo que hice una factorización y por lo tanto, pues un arreglo algebraico. Y entonces, ya en el pasado, cuando vimos la isoterma de Langmuir, introdujimos la siguiente notación, que K1 menos, perdón, K1 más entre K1 menos le vamos a llamar la K mayúscula. Y en este caso, como estamos empleando varias etapas, 3 etapas, entonces para distinguir la K que provenga de estas relaciones, pues también vamos a decir que es la K1. K mayúscula 1 es el cociente de K minúscula 1 más entre K minúscula de 1 menos. Y lo mismo vamos a hacer después para K2 y K3 y KN. Si necesitamos usar varias Ks, pues vamos a ir poniendo el respectivo subíndice aquí también. Entonces, ¿qué cosa es K1? La constante de absorción de la especie A. Pero observen que aquí no tenemos eso, sino tenemos el recíproco. Y entonces, bueno, pues ya habíamos dicho que el recíproco pues es 1 entre K1. ¿Eso qué implica? Pues que esta expresión la puedo dejar así, por supuesto, o como estaba arriba, la voy a reescribir con esta definición que acabo de, bueno, con ese cambio de variable, veámoslo así, al fin que ustedes tienen una formación sólida en matemáticas, pues no en vano llevaron 4 cursos de matemáticas, y si no, pues es tiempo de repasarlo. Entonces, tomo esta expresión, tomo este cambio de variable, me traslado acá para espacio, y pues vamos a reescribir la susodicha. Bueno, entonces decíamos que R1 es igual a K1 más por la concentración. Este corchete ya dijimos que es para indicar, para hacer referencia a que eso que está ahí es una concentración.
Generalmente usamos concentraciones molares, como ustedes recordarán, pero pues puede ser también la presión, ¿no? La presión parcial, que es uno de los comunes, ¿no? Y ya dijimos que aquí no teníamos K1 entre K2, digo K1 más entre K1 menos, sino el recíproco. Y entonces lo escribo como 1 entre K1. Y aquí estaba la concentración de especies A absorbidas. ¿Vale? Bueno, lo mismo vamos a hacer para R2 y R3. Entonces, R2, como recordarán, y si no lo recuerdan, pues aquí se los presento de nueva cuenta. Aquí está. Pero ustedes ya lo tienen como nota, así es que no me preocupa. Es K2 más por la concentración de A absorbida menos K2 menos por la concentración de R absorbida. Entonces, si hacemos el ejercicio como lo hicimos allá en 2 etapas, pero aquí ya nos saltamos las 2 etapas, una sola etapa, entonces nos va a quedar así. La concentración de A absorbida menos 1 entre K2 por la concentración de R absorbida. ¿Vale? ¿De dónde sale esto? Repito. Pues de aquí. De esto, que ustedes ya tienen. Nada más se los muestro, pues ya lo tienen más cerca. Y obviamente de utilizar esta relación K2 entre K2. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, aquí estamos diciendo que aquí no estamos hablando de etapa limitante, hablamos allá. Aquí lo que estamos haciendo es reescribir las R's. Ya hablamos que alguna de ellas va a ser la limitante y ahorita lo vamos a explorar. Primeramente vamos a escribir así las expresiones y como número 1 vamos a suponer que R1 es limitante, resolvemos la ecuación y luego R2 es la limitante, resolvemos todo. Y obviamente nada más habría que resolverlo para una sola vez. Pero más adelante vamos a mencionar por qué es importante. Bueno, lo vamos a hacer para las 3 para practicar. Pero también, en muchas ocasiones, pues uno no sabe cuál es la limitante. Supone uno que es limitante la 1, la 2 o la 3, encuentra uno el modelo, realiza una serie de experimentos, compara, bueno, calcula los parámetros de esos modelos resultantes y pues a veces hay que ensayar todos los modelos a ver cuál se ajusta mejor. No nada más cuál se ajusta mejor, sino algunos otros parámetros que hay que, estadísticos que hay que considerar, pues para aceptar cuál es la etapa que controla, ¿no? Pero bueno, pues queda la duda todavía. Pues ni modo, son cosas experimentales. Bueno, tienen su parte de modelo matemático, tienen su parte experimental. Y bueno, pues a veces uno no hace bien la medición o el sistema es muy elusivo, ¿no? Entonces, pues uno se conforma con que dé en un intervalo. ¿Vale? Bueno, R3, pues así como están los anteriores, K3 más por la concentración de R absorbida menos 1 entre K3 mayúscula por la concentración de R por la concentración de M. M son los sitios, la concentración de sitios vacantes en donde pues, se lleva a cabo la reacción. ¿Vale? Bueno. Permítame tantito. Bueno, entonces decíamos hace rato que
alguna de estas R's es la más pequeña, numéricamente hablando, es más pequeña que las otras. Bueno, entonces voy a suponer como, para empezar, que lo que limita pues todas estas etapas, ya no podríamos decir la reacción, sino todas las etapas, es esta, es la absorción. ¿Vale? Bueno, y entonces, pues, si uno divide, por ejemplo, R2 entre K2, o sea, esto que es R2 depende, pues, de esto. Por supuesto, ¿no? Y R3, pues, de todo esto. Entonces, si uno divide esto, R2 y R3 entre K2 más y entre K3 más, ¿vale? Entonces, podemos decir que esto, pues, es muy pequeño, ¿no? Prácticamente podemos suponer que es 0, ¿vale? Porque pues todo como esto se tarda mucho, pues esto puede producirse sin ningún problema. Como esto pues depende, pues sí, de estas especies, pero principalmente de este coeficiente, entonces este coeficiente es grande, por así decirlo. Entonces si dividimos este entre este, pues prácticamente obtenemos 0, ¿no? Entonces, ese es un supuesto de Langmuir y Hinchinwood, donde hablan de la hipótesis del estado estacionario o pseudoestacionario. Si esto es lento, lo otro, pues, es, si hacemos este cociente, prácticamente 0. Y entonces, pues, obviamente, no es que esto sea 0 o esto sea 0, ¿no? O sea, porque esto puede ser 0, si este es 0 y este es 0, porque este menos este es 0 menos 0, pues es 0. Pero no. Acuérdense que es una cosa dinámica, ¿no? Que se está moviendo, se desorbe, se absorbe, en este caso reacciona hacia un lado, hacia el otro, pero sigue trabajando esto, sigue yendo de un lado para otro, pero el efecto neto es 0, y entonces, a partir de aquí, podemos despejar, puesto que lo que está en el paréntesis es 0, tanto aquí como acá, podemos despejar algunas de las especies y sustituirlas aquí, si es el caso, pues para que esta R1 o la R, la que observamos, pues sea factible de evaluar. Es decir, si nosotros vemos que R1, si esto es cierto, que es una hipótesis, entonces esto que está aquí, vean que pues uno sí conoce la concentración de A, se puede medir porque está en la fase fluida, eso es lo que significa aquí. La concentración de sitios desocupados, pues uno no lo conoce porque es en un momento dado, es lo que está pues disponible. Pero bueno, y esta concentración de de especies absorbidas tampoco se conoce, ¿no? Porque si uno lo quiere medir en ese momento, pues se introduce ahí algo y ya alteró el sistema y ya no es lo que estaba en un momento dado. Entonces, pero si se dan cuenta, esta concentración de especies absorbidas aparece aquí y como establecimos estas restricciones, entonces tomo esta ecuación que proviene, tomo esta ecuación y tomo esta consideración y entonces digo que la concentración de especies de A absorbidas en cualquier instante pues es igual a la concentración, de esto salió, ¿no? Es decir, lo que está en el paréntesis es 0, pues entonces se cumple esta igualdad. ¿Y eso qué permitiría? Pues que eventualmente esta AM que está aquí en la expresión, pues la pueda sustituir si conociera la concentración de RM, de R absorbida. Pero vean que pues tampoco R absorbida la conocemos, pues porque también está, pues es un proceso dinámico, ¿no? Sin embargo, si recurrimos a esta otra expresión, ayudados con esta restricción,
pues entonces sabemos que la concentración de R absorbida es 1 entre K3 por la concentración de R y por la concentración de especies absorbidas. De esa manera, entonces la concentración de AM, que es lo que nos interesa conocer primeramente, es 1 entre K2 por RM, pero RM es 1 entre K3 y por la concentración de M. Y entonces la ecuación, esta expresión que está aquí, de alguna manera ya pues sustituimos una parte de lo que no conocemos en términos de lo que sí conocemos. Es decir, estamos sustituyendo esta concentración que está aquí por esta que está aquí, aunque todavía M, que aparece aquí, y entonces estaría aquí, y esta M que aparece ahí, pues tampoco se conocen, pero ya redujimos, digamos, de 2, que eran estas, a 1, ya nada más aparece aquí, y aparece aquí esta concentración de M. Bueno, voy a sustituir lo que acabo de decir, o lo que acabo de obtener más bien, esto, en R1. Entonces lo sustituimos. Decimos que R1 es igual a K1 más. Y por la concentración de A, por la concentración de M, menos 1 entre K1. Esto ya estaba ahí. Y luego por la concentración de A absorbida, pero la concentración de A absorbida, aquí está, ¿no? 1 entre K2, 1 entre K3, por la concentración de R, por la concentración de M. Entonces, pues aquí lo escribimos K2, K3, mayúscula, aunque no se vea como mayúsculas, ya les dije la diferencia de cómo escribo yo, ¿no? Por la concentración de R, por la concentración de M. Profe, perdón, disculpe, ¿podrían subir un poquito su cámara? Claro. No nada más me voy a subir, sino voy a desplazar un poco acá sí, la cámara también. Entonces, digamos que sustituimos aquí la concentración de A absorbida en función de pues lo que habíamos obtenido anteriormente. Y entonces era 1 entre K1 por la concentración de A absorbida, y esto que está aquí es la concentración de A absorbida. Entonces la reemplazamos, nos queda así. Recuerden que estas Ks, aunque no se vean como tal, son mayúsculas todas. La K minúscula la escribo como si fuera manuscrita, o por lo menos eso es lo que intento hacer. Bueno, y ya decíamos hace rato que M, la concentración de espacios vacantes, de sitios activos, pues aparece en los dos términos, y pues lo voy a factorizar, dado ese hecho, y entonces nos queda así, la concentración de A, y bueno, aquí podríamos poner K1, K2, K3, no podríamos poner, sino lo vamos a poner por la concentración de R. ¿Vale? Bueno, y eso es la R que estaríamos observando. O sea, ya no sería, bueno, sí, como empezamos de R1, pues seguimos manteniendo R1, pero como ya estamos metiendo aquí las otras etapas, pues es la R que estaríamos observando, la experimental, digamos. Este modelo lo estaría siguiendo, obviamente si fuera así, por nuestro experimento. ¿Vale? Bueno, y vamos a todavía refinar un poco más esto. Voy a transformar esta
a sustituir esta M que dijimos que también, como es algo dinámico, pues si estamos en un reactor discontinuo, en un batch, pues cambia con el tiempo, ¿no? Así como cambia la concentración, pues cambia esto. Entonces, eso no es factible de estarlo midiendo, ya lo habíamos dicho. Y entonces, lo que sí podríamos medir es como la concentración inicial de sitios, como ya lo hicimos hace rato, o en los ejercicios pasados, y dejar esto pues, en términos de esa concentración inicial, suponiendo que no se pierden sitios, por supuesto. Entonces, voy a hacer lo que se le conoce como un balance de sitios. Ya habíamos dicho que un balance, de acuerdo con nuestro conocimiento, se aplica más cuando hay una transformación de sitios. Bueno, sí, transformación cualquiera, ¿no? De entidades. Entonces, pues más bien aquí vamos a aplicar una relación de conservación de sitios. Pero bueno, es más común hablar de balance, por lo cual, pues como cuando ustedes estudian algún libro, pues lo van a encontrar así. Es más probable que lo encuentren así. Y entonces, ¿qué dice este balance de sitios? Voy a decir que MT o M0, ya lo puse como MT, así es que así lo fijo. Es el número de sitios totales, ¿no? El número de moles de sitios. Y esto es igual a el número de sitios desocupados en un momento dado, más la concentración de sitios ocupados por A. Acuérdense que está interactuando la materia con el sitio, con el sólido, y más la concentración de sitios ocupados por el producto absorbido. El producto que ya está en fase fluida, pues ese ya no ocupa sitios. Y por supuesto, si hubiera otras especies, bueno, pues también podrían estar ahí absorbidas, pero para este primer ejercicio, nosotros únicamente asumimos que existe la especie A y su producto. Y bueno, por supuesto, los sitios. Entonces, los sitios, en cualquier momento, los sitios, pues se conservan, son los 9 que pusimos allá. Que obviamente, pues en un material hay muchos más que ese valor, pero eso lo pusimos como un ejemplo. Se mantienen esos sitios. Obviamente, algunos están libres, otros están ocupados por A y otros están ocupados por R. ¿Vale? Bueno, ya sabíamos también hace rato, dijimos que la concentración de esto, de A absorbida, en términos de concentraciones que se pueden medir en la fase fluida, pues aquí está, ¿no? Esta parte, o más propiamente, aquí lo acerco, es esto. AM, 1 entre K2 y K3 por la concentración de R por la concentración de M. Entonces lo escribo, 1 entre K2 por K3 por la concentración de R por la concentración de M más, igual, la concentración de RM, aquí está, en términos de la concentración de R y de M, pues más 1 entre K3 por la concentración de R y por la concentración de M. Entonces, y voy a asumir que esto, decíamos, es constante. Y si suponemos que lo conocemos por alguna medición, como las que ya hablamos, de manera indirecta, bueno, y si esto no cambia, pues entonces tenemos que esto, que no cambia, que es conocido, pues es igual a todo esto. Y de aquí observamos que hay un factor común perfectamente identificable. Y bueno, pues vamos a factorizarlo precisamente. Entonces lo factorizamos. Entonces aquí nos quedan 1, pues porque ya quedó fuera esta concentración de M. Y pues aquí pongo K2, K3 por la concentración de R más
1 entre K3. Pero aquí no es la concentración de R, es la concentración de... Sí, de R. Y aquí también la concentración de R. Sí, ¿verdad? Déjenme ver si no cometí un error. Ah, es que esta es AM. 1 entre K2, 1 entre K3. Ajá. Y esta es RM. Sí, está bien. Está bien. Entonces, factorizamos M, dado que está en los tres sumandos. O sea que esto lo podríamos juntar. Inicialmente no son iguales porque este tiene un coeficiente distinto de este. Pero si factorizamos la concentración de R, pues sí se puede factorizar R y entonces nos queda esta constante más esta constante. Ahorita lo vamos a dejar así. Bueno, entonces estamos hasta aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues decíamos, lo que no conocemos es esto. Esto sí lo podemos conocer. Es la cantidad total de sitios. O lo podemos estimar. Entonces despejamos esto y nos queda de la siguiente forma. Estos son arreglos algebraicos. Bueno, mientras borro los que se sumaron después, si es que hubo alguien que llegó posteriormente al inicio de la clase, ya les puse en el chat la liga de asistencia, junto con algunas preguntas pues de repaso, ¿no? De lo que hemos visto, de lo que hemos comentado. Y les decía que a sus compañeros, y bueno, a todo el mundo les digo ahora, es que varias de las tareas que voy a considerar también, aparte de las que les diga explícitamente que son tareas, pues las voy a tomar de aquí de su asistencia, dado que les estoy preguntando cosas, conceptos, incluso cálculos, fórmulas, pues de ahí voy a tomar esas tareas, ¿no? Los que hayan cumplido con esa asistencia y con esa solución del ejercicio, pues eso se lo voy a tomar como, más que la asistencia, como la solución del ejercicio, pues como su tarea, ¿no? Sumar esas resoluciones a las tareas, y en el caso de que no haya más tareas que eso, bueno, pues eso sería el 100% de las tareas. Entonces, repito, porque a veces no visualizo por qué algunos de ustedes se conectan en apariencia y no resuelven su asistencia. Entonces, recuerden que es parte de su calificación la solución de los ejercicios que están ahí como tareas, más las tareas que les deje, por supuesto, que esperemos que no sean bastantes. Bueno, entonces, regresando al punto, estábamos allá, en lo que está en rojo, despejamos M, y entonces, pues, al despejarlo, nos queda así, 1, ojo con el 1, en muchos ejercicios, o más bien muchas personas, de repente se les olvida este 1, que ya está despejado allá, ¿no? O más bien ya está factorizado, ya está identificado este 1, pues no se me pierdan ahí. Entonces 1 entre K2, K3 por la concentración de R, más, perdón, K1 y K2. O déjenme checarlo porque ya yo estoy seguro. No, sí es K2 y K3. K2 y K3, K3 y K2. Y mientras que en el último es 1 K3 por la concentración de R. Entonces, vean que ya estamos dejando de esta forma esto que no conocemos porque es, repito, es algo dinámico. Y además, pues es una cuestión de una superficie, es una interacción entre el gas o el líquido con el sólido. No es como la concentración de R, que pues, también va cambiando, pero pues uno está en la fase fluida, uno puede tomar una muestra
y bueno, pues aplicar alguna técnica de caracterización adecuada para pues tener un dato de concentración, ¿no? Esto pues no se puede hacer así. Lo que sí se puede es hacer el trabajo que ya hicimos. Esto lo podríamos conocer al inicio, limpiar el sólido, medirlo, y esto pues lo medimos. Las Ks, bueno, más adelante vamos a ver qué hacer con esas Ks. Entonces, finalmente, en esta ecuación, que ustedes también la tienen, en esta, voy a reemplazar esta M, pues por esta M, ¿no? Por el miembro del lado derecho. Aquí. Y entonces ya nos va a quedar esta, por esta y por todo esto. Entonces, ¿cómo nos queda? Pues digo que R1 o ya nada más la R, K1 más, en lugar de la concentración M, pues ahora pongo esta, y luego ponemos la concentración de A, menos 1 entre K1, K2 y K3, por la concentración de R, sobre porque voy a poner todo esto bajo este denominador. 1 más 1 entre K2 y K3. Aunque, repito, podría yo factorizar esto, podría factorizar la concentración de R. Así lo voy a dejar indicado. Entonces, aquí está. Esta es la R que, pues, uno va a medir esta R, esta concentración de R, esta concentración de A. Y si uno conociera los parámetros, las Ks, pues podría ver cómo queda la R experimental, la que uno está midiendo por un lado, contra la R calculada. Entonces, cuando coincida eso, pues decimos que efectivamente el paso 1, la absorción, pues es válido tomarlo como paso limitante. En el caso de que uno haga esta comparativa de que calcule una R y mida una R distinta, y obviamente asegurándose de que haya hecho bien las mediciones, los cálculos, si esto no coincide, pues es porque la etapa que uno asumió como limitante, pues no es la limitante, sino debe ser alguna otra. Entonces, aquí está. En muchas ocasiones, dado que tenemos muchas Ks, pues es conveniente transformar esas Ks a hacer cambios de variables, ¿no? Porque si no, tengo 1, 2, 3, 4, perdón, aquí son 3, más este son 4. Entonces, a veces, pues esto se puede agrupar y es lo que se hace, se pone como una K a secas o como una KW o como lo que ustedes quieran. Al final de cuentas, el producto de constantes es una constante. Esto que está aquí, bueno, pues ya habíamos dicho que la concentración de A, igual esto, K1 por K2 por K3 mayúscula, pues si todas esas son constantes, su producto es una constante y su cociente es una constante. Entonces aquí uno va a poner K mayúscula 4, donde K mayúscula 4 pues es esto, ¿no? Le puedo poner la variable que yo guste, siempre y cuando pues no se repitan estas, pues porque entonces sí nos metemos en problemas. Y entonces, 1 más, esto le voy a poner como K5, y 1 entre K3 como K6. Y bueno, aquí ya se ve más claro quizás que esto más esto, pues si sumo K5 más K6, que también da una constante, multiplicados por R, pues ya se reduce por los cambios de variable de tener 4 constantes separadas a tener 1, 2 y 3. 3 constantes. ¿Por qué? Pues más adelante decíamos, esto es lo que uno deduce a partir de estas distintas hipótesis,
pero pues uno asume que tiene estas Ks. ¿Vale? Esto se puede medir, ¿no? Con pues alguna técnica de caracterización, generalmente pues una cromatografía, pero obviamente se pueden hacer otras mediciones, ¿no? Para tener estas concentraciones. Pero pues estas Ks, si se conocieran, bueno, pues qué bueno, pero en muchas ocasiones no se conocen. Y entonces lo que se hace es que se tiene este modelo, se suponen unas Ks positivas todas ellas, con ciertas unidades, en ciertos intervalos, se sustituyen las concentraciones experimentales, se obtiene una R calculada y se compara esta R calculada contra la R experimental. Y si son igualitas o si son muy parecidas, pues uno puede decir que las K son adecuadas. Si no, pues hay que cambiar las K, como lo que hicimos con la isoterma de la nube. ¿Se acuerdan que determinamos 2 parámetros? Y lo hacíamos a través de una regresión lineal primero, y así ya podía quedar. O bien, a través de una regresión no lineal. Entonces, eso también lo vamos a hacer aquí. Bueno, entonces, esto es lo que concierne a cuando la etapa limitante es la absorción. Pero ¿qué pasa si la etapa limitante es la reacción? Pues vámonos para allá. Ese es el segundo. Vamos a hacer todo un trabajo como este que hicimos, de sustituir, de hacer el balance de sitios, etcétera, para llegar finalmente a una expresión como esta, que seguramente va a ser diferente de esta. Vamos a ver cómo queda. Entonces, etapa 1, si la etapa 1 es la limitante, en este ejercicio, así nos queda R. Si la etapa 2 es limitante, pues vamos a resolver ese caso. Entonces, nos vamos al planteamiento inicial, donde teníamos R1, R2 y R3, sin que dijéramos cuál era la etapa limitante aún. Entonces, si R2 es limitante, pues me acuerdo que R2 estaba así. A ver si están de acuerdo. Así estaba R2, antes de que dijéramos que R1 era la limitante. Tenemos las 3 R's, R1, R2 y R3. Entonces, ahora vamos a suponer que esta es la limitante, esta es la que ocurre más lentamente. Por lo tanto, las anteriores, pues, ocurren más rápido, ¿vale? Y entonces usamos el mismo supuesto de que R1 entre su K1 más es casi cero, ¿no? Para efectos prácticos lo tenemos como cero, y en el caso de R3 entre K3 también nos da 0. Entonces, de la primera expresión, si la recuerdan, pues nos va a quedar así como la concentración de AM, que estaba del lado derecho. Bueno, lo voy a escribir todo para que no haya dudas. 0 entonces es igual a la concentración de A por la concentración de M. Ya la K1 más, la quitamos porque dividimos R1 entre K1 más, menos 1 entre K1 por la concentración de AM. Esto es lo que nos sobra de R1, haciendo R1 entre K1 más 0. Entonces nos sobra esto. Y de aquí, ¿qué vamos a despejar? Pues esto, la concentración de especies absorbidas, las especies A. ¿Cómo nos queda? Bueno, pues multiplicamos de ambos lados por K1, hacemos los arreglos adecuados, y entonces encontramos que a partir de la expresión 1, de la R1, pues así queda expresado en términos de K1,
mayúscula por la concentración de A por la concentración de M. ¿Esto de dónde salió? De R1. Nos vamos hasta R3 porque R2 es la limitante. En R3 también decimos que es 0 por la misma suposición que hicimos hace rato. Y entonces acá teníamos lo siguiente, teníamos la concentración de R absorbida menos 1 entre K3 por la concentración de R por la concentración de M. Esto estaba dentro de un paréntesis. Aquí estaba multiplicada por por K3 minúscula más, y eso era igual a R3. Si dividimos R3 entre K3 minúscula, y decimos que eso es, esa R es grande, dado que su coeficiente es grande, entonces al dividirlo, podemos aproximarlo con el 0, y entonces el 0 ya nos queda así, y de la misma manera que acá despejamos la concentración de A absorbida de especies A, pues aquí podemos despejar la concentración de especies R, que pues es directo, no tenemos que hacer algún otro arreglo. Entonces nos queda así. La concentración de A absorbida, concentración de especies R absorbidas. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues evidentemente vamos a sustituir AM pues por esto, que esto sí se puede medir, esto lo deberíamos de conocer o lo podemos estimar. Esto también después con el balance de sitios lo vamos a sustituir. Y así como sustituimos AM, pues también lo vamos a hacer con RM, utilizando esta última igualdad. Bueno, entonces de una vez lo sustituimos en R2. Entonces es K2 más, lo tomo de acá arriba. En lugar de poner A, la concentración de A absorbida, pues pongo K1 por la concentración de A por la concentración de M. Esto porque salió de aquí. Menos 1 entre K2. Y en lugar de poner la concentración de RM, pues pongo 1 entre K3 por la concentración de R y por la concentración de M. Bueno, hacemos una breve pausa. Les acerco un poco más la cámara, bueno, con un ángulo más adecuado. Y entonces estamos aquí. A continuación, vean que otra vez tenemos esta M en los dos términos, en los dos sumandos. Lo vamos a factorizar. Lo podemos dejar de este lado o de este lado. Eso es indistinto. El resultado es el mismo. Y el penúltimo paso que hacemos es pues el balance de sitios para despejar esa M en función de especies A y R que en fase fluida, que están en fase fluida y que por lo tanto se pueden medir, o se puede tomar una muestra y posteriormente medir la concentración y sustituir finalmente esa M por lo que nos resulte del balance de sitios, y entonces tendríamos la R que observaríamos si el paso limitante fuera la reacción química del esquema que estamos analizando nosotros, por supuesto. Bueno, pues lo vamos a concluir. Entonces, aquí estamos en este punto. Vamos a hacer el balance de sitios. El balance de sitios decíamos que la concentración total de sitios, que le hemos puesto como AMT, pues tiene que ser igual a los sitios que están libres. Bueno, los sitios libres, más los sitios que están ocupados por A, más los sitios que están ocupados por R. Pero bueno, lo voy a poner así inicialmente, pero después voy a sustituir esto y esto, pues por esto.
Y ahora sí tendría en los tres sumandos la concentración de M y esa incógnita. Bueno, entonces me paso de este lado. Entonces aquí tengo la R anterior. La voy a dejar para comparar más adelante. Y pues voy a utilizar el espacio de arriba para hacer el balance de sitios. Entonces decíamos que los sitios totales, que suponemos que no cambian, pues en todo momento son iguales a los sitios desocupados, más los sitios ocupados por A, más los sitios ocupados por R. ¿Vale? Y vamos a sustituir los sitios ocupados por A, así, con esto, de este lado. Entonces decimos que es K1 por la concentración de A por la concentración de M. Y de la misma forma, la concentración de R absorbida, de las especies R absorbidas, pues sustituimos a lo que es igual 1 entre K3 por la concentración de R y por la concentración de M. Repito, algunas veces esa M se pone como una S o como una B de vaca, B de vacante. Y bueno, pues también es aceptable la notación, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues ya nos demos cuenta, pues es algo repetitivo. Factorizamos M y lo despejamos. Ya me salto un paso. Entonces, al despejarla, pues nos queda así. Aquí nos quedan 1. Lo siguiente es K1 por la concentración de A. Y lo siguiente es la concentración de R sobre K3. O 1 entre K3 por la concentración de R. Entonces, eso ya es la concentración de... Eso ya es M, ¿no? Lo que es desconocido lo ponemos en términos de algo que podemos conocer y que podemos medir. ¿Y qué hacemos con eso? Pues ya habíamos dicho hace rato que esta era la expresión a la que habíamos llegado, en donde podemos factorizar M y reemplazamos esa M por esta M. Por esta M. Y entonces la siguiente R, la R2, nos queda así. K2 más. Y entonces, como ya la M la factorizamos por la concentración de M, pero esta, en lugar de esta, pongo esta. Entonces, por la concentración de MT por, observando allá, tenemos K1 por la concentración de A. Ya la concentración de M no la ponemos porque ya la sustituimos por MT entre el denominador que aún no he escrito. Menos 1 entre K2. Esto proviene de acá. Y K3 por la concentración de R entre esto. 1 más K1. K1 recuerden que es la constante de absorción de las especies, ¿no? Las especies A. Entonces, más R, la concentración de R en fase fluida entre K3. Entonces, obviamente, si observan esta última expresión y se compara con esta, pues son distintas, ¿no?
son distintas, mientras que acá nada más depende en el denominador, por ejemplo, de R, y obviamente la constante. Aquí depende tanto de A como de R. Y las constantes pues también son distintas, ¿no? Los valores serían diferentes, por supuesto. Bueno, entonces, repito, cuando en un ejercicio, pues, uno, a veces le dicen que cuál es la etapa limitante y entonces uno pues, se queda con eso, lo resuelve y listo. Pero si uno no sabe que esa es la etapa limitante, pues lo que hace es que desarrolla los modelos, los compara, a ver cuál da mejores predicciones. No nada más que se ajuste bien, sino que los parámetros tengan un significado físico, que no haya mucha dispersión de los datos, es decir, la desviación estándar sea pequeña, etcétera, ¿no? Hay otros parámetros estadísticos que generalmente no vemos, pero que se pueden aplicar, que deben de aplicarse para encontrar las constantes adecuadas. Y entonces ya podríamos establecer cuál de estos es el bueno. Y finalmente, entonces ya dijimos que si la absorción es el problema, la ecuación resultante es esta. Si la reacción es el problema, la ecuación resultante es esta. Y ahora vayámonos de esas tres etapas, pues con la última etapa. Ahora vamos a suponer que la desorción de R es la etapa controlante, la etapa limitante, y vamos a hacer todo para llegar a una ecuación final, que veremos que también es distinta a las anteriores, y entonces, de ser cierta esa última etapa la limitante, pues esa sería la que mejor se ajustaría a las observaciones experimentales. Bueno, pues vámonos de ese lado entonces, para hacer ese último desarrollo. Entonces, borro esto. Y todo esto también. Bueno, y repito, si alguien todavía no ha resuelto su liga de asistencias y pues respondido a las preguntas hasta las 9:30, creo que les he dicho, pues lo pueden hacer para que les considere. Después sí lo pueden hacer, pero ya no se los considero. Entonces, para que no haya, si alguien dice que no se quiere distraer, pues está bien, ¿no? Si llega después, no lo pudo hacer antes, bueno, lo hace al final, pero pues justamente al término de la clase, ¿no? Bueno, entonces vayámonos con esta última expresión. Entonces decimos que ahora la desorción, la R3, que estaba escrita más o menos así, bueno, exactamente así, la concentración de Rm menos 1 entre K3 por la concentración de R por la concentración de sitios vacantes, disponibles. Entonces, esta era la R3 y teníamos la R1 y la R2. Entonces, ahora las que hacemos cero son la R1 y la R2. Y entonces de ahí vamos a despejar pues esto. Particularmente de la R2, al hacerla cero, pues nos queda así. De R2, aquí, de R2, entonces nos queda así que Rm es igual a 1 entre K2, perdón, a AM, que era la R2, teníamos K1 por la concentración AM menos K2, perdón, K2 por la concentración de AM menos la misma K2, pero con signo negativo, por la concentración de Rm. Entonces, si despejamos esa ecuación, bueno, como está igualada a cero, si despejamos la concentración de AM, pues nos queda la concentración de Rm. Y entonces, o bien si despejamos la concentración de Rm,
pues nos queda K2 por la concentración de AM. ¿Por qué necesito esto? Pues porque eso lo tengo que reemplazar aquí. Sin embargo, vean que si despejo esto, lo voy a despejar para que quede ya más claro qué es lo que voy a hacer. Esto lo saco de R2. Entonces, esto no lo conozco, lo despejo de aquí, pero queda en función de AM. Entonces, como AM tampoco la conozco, recurro a la ecuación 1, que también está igualada con 0, y en esa ecuación 1 dice lo siguiente: la concentración de A por la concentración de M es igual a 1 entre K1 por la concentración de AM. ¿Esto de dónde sale? Otra vez veamos las ecuaciones iniciales. La R1, R2, R3, cuando todavía no habíamos definido cuál era la etapa limitante. Y de ahí sale. Y entonces, pues ahora sí, como esta AM también pues, depende de, o más bien no se puede conocer porque es una especie absorbida. Sin embargo, si la despejamos de aquí mismo, pues nos queda así. Ya conocemos de esta expresión la concentración de A absorbida, y esa la ponemos aquí, y entonces sería K1, para ir en orden, K1 que es la de aquí, K2 que es la de aquí, por la concentración de AM, y entonces aquí nos queda por la concentración de A y por la concentración de M, y esto es igual a la concentración de las especies R absorbidas. ¿Sale? Las especies R absorbidas las ponemos ya en términos de unas constantes que no conocemos, pero que podemos conocer a través de mediciones de estas concentraciones y de estimar la cantidad de sitios totales, aunque aquí son los sitios vacantes, ¿no? Ya vimos que con un balance de sitios, o con lo que se le llama un balance de sitios, se puede suplir esa falta de información. Bueno, entonces R3, para irnos por pasos, R3, decíamos, tenía una K3 más, eso está aquí arriba, la concentración de RM, K1, K2, por la concentración de A por la concentración de M, menos 1 entre K3, por la concentración de R y por la concentración de M. Vean que aquí ya no tengo que sustituir la concentración de R, pues porque ya está en fase fluida. Lo que sí tenemos que hacer es factorizar M y después reemplazarlo, porque decíamos que eso es algo dinámico, es cambiante. Bueno, entonces lo hacemos aquí y del otro lado hacemos el balance de sitios y terminamos de resolver el problema. Entonces, R3, K3 más por la concentración de M que aparece en ambos sumandos. Y aquí tenemos la concentración de R. Entonces, toda esta parte ya es conocida. Esta parte, pues, puede ser conocida. La que no es conocida es esta. Y no se puede conocer por medición directa. Entonces, pues, hacemos otra vez el balance de sitios. Pero va a quedar distinto a los anteriores, por las etapas que ahora están ocurriendo. O por lo que suponemos que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, estamos aquí. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta M usando el balance de sitios, y entonces tendríamos la tercera expresión. Bueno, entonces me traslado del otro lado. Entonces decíamos, el balance de sitios otra vez, pues son los sitios MT, los
sitios que están desocupados en un momento dado. Y en ese momento dado, pues los que no están desocupados es porque están ocupados por A o por R, asumiendo que ya no hay otras especies ahí que se puedan absorber distintas de A y de R. Ya dijimos que AM y así lo vamos a escribir aquí. Tantito su cámara. Cámara, por favor. ¿Qué tiene? Un poco. Ahí está. Sí, Ahí está. gracias. Bueno, entonces balance de sitios es este, ¿no? Lo que está vacío más en un momento lo que está vacío, pues más lo que está ocupado por A más lo que está ocupado por R, es todo lo que existe, ¿no? Ya hablábamos de una analogía con un estacionamiento para que se les quede quizás grabado. Pues supongamos que tenemos coches rojos y coches amarillos y lugares vacíos. Entonces, en un momento dado, el estacionamiento con cierta capacidad, pues es los lugares vacíos más los ocupados por los distintos modelos. Pero asumimos que cuando se retiran todos, pues se recupera toda el área disponible, ¿no? Eso es algo como lo que está aquí. Bueno, entonces la concentración M, ya dijimos que no se conoce. Esta AM, hace rato habíamos dicho que era igual a K1 por A por M. Eso está aquí. Y luego RM es el que está abajo. Entonces lo tomo de ahí, más K1 por K2 por la concentración de A por la concentración de M. Concentración de sitios vacantes. Bueno, pues ahí está. Otra vez factorizamos M, o más que M la concentración. No se les olvide el 1 que va aquí. Y ahora sí voy a factorizar, puesto que aquí esta M pues ya quedó acá. Entonces me queda este y me queda este. Entonces puedo factorizar la concentración de A, ahora de estos dos. Y entonces queda K1 más K1 por K2. Y esto pues le podríamos poner K4, por ejemplo. Si quisiéramos, ¿no? Bueno, pero lo que hacemos aquí es que vamos a despejar esta M. Entonces nos queda como MT, que está de este lado. En el denominador, pues nos queda 1 más estas Ks, que ya dije que le iba a poner K4. Pues aquí está el balance de sitios. Y finalmente esta M la reemplazo en la ecuación esta, aquí, y obtenemos la última ecuación. Bueno, ahorita me paso de este lado para sustituir. Bueno, entonces tomo esta expresión, esta igualdad, y me voy del otro lado. Donde tengo esta. Sustituyo esta M. Entonces dice R3. R3 es igual a K3 más
en lugar de poner M, pongo MT, porque MT está en el numerador, a lo que es igual M, en el despeje del balance de sitios. Luego pongo a continuación esto que está aquí, K1 por K2 por la concentración de A en fase fluida, menos la concentración de R sobre K3 sobre, allá está lo 1 más K4 por la concentración de A. Y entonces esta es la tercera expresión. O sea, si el paso limitante, si la etapa limitante es la desorción de R, si es la más tardada, entonces la información, la R, que veamos experimentalmente, veamos es un decir, pues obedecería a esa expresión y no a las otras que están ahí, ¿no? No a esta ni a esta, sino a la última. Vean que son diferentes. Entre esta y esta, pues ya vimos que hay diferencia, por supuesto. Y bueno, pues con esta también hay diferencia. Una de las principales diferencias es que, pues en esta última, digo, hay más diferencias, pero en esta última, el denominador nada más depende de A. En la anterior dependía de A y de R, y en la primera dependía de R. Pero obviamente, pues esos coeficientes también van cambiando. Y el producto de esta, por cada una de las Ks, pues también da un número diferente. Entonces, esas son las ecuaciones que ahorita estamos llegando a ellas, pues haciendo la suposición sucesivamente de que el paso limitante es uno u otro. Generalmente los problemas que les asigno, a veces hacemos algo igual que esto para pues que nos quede muy claro cómo hacerlo de forma algebraica, pero ya en los exámenes pues únicamente se solicita, como van a ver los exámenes previos que se han hecho, pues ya nada más les dicen que una de las etapas es la limitante y ustedes encuentran la expresión una sola. Pero si les piden que encuentren pues las tres por separado, bueno, pues así hay que hacerlo. Bueno, entonces, vamos a seguir haciendo ejercicios más adelante, por lo menos uno más de esto, ya con un poco, ahorita nada más vimos A que da R, pero pues podría ser A más B que da R más S. Permítame tantito.
Bueno, entonces decíamos que vamos a seguir haciendo ejercicios, al menos uno más de esto, y también ya estoy por subirles el problemario de la segunda unidad. Y posteriormente lo que vamos a hacer es calcular estas constantes. Estas. ¿No? Esto lo podemos agrupar, decíamos, como una constante, y vean que entonces ya no hay necesidad de saber estrictamente cuántos sitios hay originalmente. Sí es deseable saberlo, pero si no, pues de manera empírica uno lo puede establecer como una constante, suponiendo que es constante, suponiendo que no se pierde en sitios. Y entonces decíamos que más adelante vamos a encontrar estas constantes, ya no el orden, porque el orden pues ya está aquí, como son etapas elementales, bueno, pues si son dos moléculas, pues lo elevamos al cuadrado, etcétera. Lo que sí es que hay que encontrar esas constantes. Igual vamos a trabajar con regresiones lineales, con regresiones no lineales, con Excel, con MATLAB o con lo que tengamos a la mano, y de esa forma pues vamos a cubrir ese contenido. ¿Qué es lo último que nos falta de esta unidad 2? La unidad 2 es pues estimar los parámetros de, bueno, la parte de los conceptos que hemos estado hablando, estimar los parámetros de los modelos para calcular áreas superficiales y plantear estos pasos para deducir una expresión final y finalmente pues encontrar los valores de esas constantes dado un conjunto de datos experimentales, ¿no? Para que podamos comparar la R experimental contra la R calculada y a partir de esa comparación estimar los parámetros que están ahí como constantes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar esta sesión. Por el momento no, profe. Bueno, está bien, digo, pues fue el primer ejercicio el día de hoy. Repito, vamos a ver más ejercicios, quizás un poco más elaborados, para que estén preparados. De todos modos les dejo su problemario y pues continuamos, ¿no? Ya en la próxima les pregunto algo acerca de esto. No tanto llegar a esto porque es muy tardado en la lista de asistencias, pero sí preguntarles algo respecto de esto que vimos hoy a manera de concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no podemos sustituir en una ecuación, ¿por qué no podemos sustituir esto? Pues simplemente porque no lo podemos medir, ¿no? Esta es una especie absorbida y no podemos introducir ahí pues una aguja o algo para saber cuánto de la superficie está cubierta, porque pues está en equilibrio dinámico, ¿no? Y aparte, pues imagínense un reactor empacado, pues esto va cambiando y pues ya no es polvo, ¿no? Sino tiene poros, etcétera. Es algo complicado. Entonces, pero bueno, de entrada, esto no lo podemos reemplazar. No lo podemos dejar así porque no se puede medir. No hay forma de medir. Entonces lo tenemos que sustituir por algo que de entrada, pues, se puede estimar, como es este y este, o se puede medir, como es este. ¿Vale? Bueno, pues entonces los dejo y nos vemos la próxima, el jueves, para continuar trabajando en estos temas. ¿Sale? Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes y que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.